Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arzuya Matahuerta de la carrera Técnico en Informática y este video es para dar inicio a la presentación que es ante el proyecto que desarrollé en la estadía, el cual fue realizado en el escenario real de Autotransporte Valle del Mezquital. El nombre de este proyecto es la creación de una base de datos con visualización de gráfica en Access para evaluación de servicios en Autotransporte Valle del Mezquital. Esta presentación está dividido en varias secciones, como por ejemplo se podría ver en el capítulo 1, que es el contexto social, económico y cultural. En este capítulo se encuentra la sección de la referencia del escenario real, la cual la razón social de Autotransporte Valle del Mezquital es Autotransporte Valle del Mezquital SA del CB. Lo cual, en esta terminal está ubicado en Santa Teresa 3, en la pista de Jorobastula, en la colonia de Santa Teresa, México. El giro de la empresa se podría dar a entender que es prestar servicios de transporte al público de pasajeros. Después de esto, tenemos el apartado de objetivos generales y específicos. Los objetivos generales es desarrollar una base de datos con una gráfica en Microsoft Access que permita visualizar de manera clara, precisa, los problemas reportados en los servicios ofrecidos por el escenario real de Autotransporte Valle del Mezquital, con el fin de que la terminal identifique oportunidades de inconformidades de los usuarios y pueda implementar soluciones eficaces y en tiempo real. Los objetivos específicos se pueden encontrar los puntos que son diseñar una base de datos en Microsoft Access que registre de manera estructurada las quejas e inconformidades de los usuarios del servicio de autotransporte Valle del Mezquital. Generar una gráfica dinámica en Access que permita visualizar las frecuencias y tipos de problemas reportados en los usuarios. Analizar los datos obtenidos para identificar patrones o áreas críticas que requieran atención inmediatamente para la empresa. Presentar los resultados obtenidos a la administración del ABM para apoyar la toma de decisiones ordenadas a la mejora del servicio. Las competencias que se ejecutaron en el proyecto fueron: diseño y interfaz de gráficas. Esto se realizó con el fin de que de crear un formulario para que el usuario interactúe con el sistema. Al igual que el segundo paso, se podrá decir que es la creación de una presentación visual de datos. Se utilizó una gráfica de barras para representar los datos de forma clara y comprensible. También se pueden ejecutar como base de datos, administrar y diseñar base de datos con gráficas. Al igual se puede desarrollar los diseños visual, crear diseños atractivos y coherentes con la marca. Uno de los puntos más importantes es la comunicación, explicar conceptos técnicos a clientes o colegas que no sean técnicos. El último problema que considero que es el más importante es la resolución de problemas, identificar y solucionar problemas de técnicos y de diseño. Con estos puntos damos por terminado el primer capítulo. Ahora continuaremos con el capítulo 3, que es la experiencia profesionales. Este capítulo está dividido por varias secciones, como por ejemplo la primera parte es el 3.1, diferencia del perfil profesional en el escenario real. En este capítulo se encuentra ubicado el planteamiento del proyecto, el cual es: en el escenario real de Autotransporte Valle del Mezquital se identificó un problema recurrente relacionado con las quejas de los usuarios respecto a la calidad del servicio. Estas inconformidades, que abarcan aspectos como la puntualidad, la limpieza de las unidades, la atención al cliente, la atención del conductor y el estado físico de los vehículos. Estos puntos que tienen en observación afectan la percepción y la satisfacción del pasajero. Ante esta situación se desarrolló este proyecto con el propósito de evaluarla de manera
sistemática la calidad del servicio mediante una gráfica elaborada en Microsoft Access. Dicha herramienta permitía recopiladas y visualizadas los datos que se obtuvieron a través de encuestas sencillas aplicadas a los usuarios. Facilita así la identificación de áreas críticas y toma de decisiones orientadas a la mejora continua del servicio. El segundo punto son las fundamentaciones teóricas de las actividades realizadas. Este proyecto se centra en cómo los sistemas de información pueden transformar datos en conocimiento útil para tomar decisiones. Se propone varios tipos de sistemas, como los de procesamiento de transportes y los de información general, que ayuda a los operativos diarios en la generación de información para autotransporte Valle del Mezquital. Se utilizó Microsoft Access para creación del sistema que analiza encuestas de usuarios la calidad del servicio. El ciclo de vida de un sistema de información incluye análisis de requerimientos, diseño, implementación y mantenimiento de las bases de datos. La selección que organización de datos relacionales que organizan los datos en tablas relacionadas son una opción favorable por su integridad y accesibilidad. Este proyecto incluye una base de datos en Access para recoger y evaluar las opciones de los usuarios sobre el transporte, facilitando análisis y gestión de reportes. Access es parte de Microsoft, diseñado para usuarios que no son expertos en tecnología y permiten la creación de gestión de bases de datos de forma sencilla. Sus beneficios incluyen una interfaz amigable, la capacidad de personalizar formularios y la gestión de informes automáticos. La elección de Access se basa en su facilidad de uso y su efectividad para proyectos pequeños. Con esto nos seguimos con el punto 3.2, que es aplicar los aprendizajes en una actividad laboral. En este punto se encuentra el apartado del alcance del proyecto. La gráfica y la encuesta se desarrollan con fin y objetivo de que la terminal se dé cuenta de las problemáticas que tiene con los usuarios y dar a conocer las quejas, asimismo que se vean reflejados en la gráfica y observen cuáles áreas son las más afectadas y dañadas, y cada fin de semana se dé en cuenta de que si hubo incrementos o decrementos. Después seguimos con el punto 3.3, que te muestra las habilidades en un puesto laboral. En este punto se encuentra el apartado que es estudia la viabilidad del proyecto. Viabilidad técnica: está el software. Microsoft Access es disponible y es compatible con los equipos actuales. El segundo punto es el desarrollo del sistema. No requiere tecnologías adicionales complejas. Se puede desarrollar el sistema con conocimientos básicos intermedios en Access y VBA. La viabilidad económica se divide en tres puntos, el punto número 1 es el costo de licencia, se aplica y el tiempo de desarrollo. El punto número 2 es ahorro esperado por automatización y mejora de procesos. El punto número 3 es que no requiere inversión en hardware nuevos. Y el último punto es la viabilidad operativa. Los formularios permiten capturar información de forma clara. El punto número 2 es la gráfica se actualiza automáticamente al ingresar nuevos datos. Y el punto número 3, el usuario no necesita conocimientos técnicos para integrar los resultados. La viabilidad general está dividido en dos puntos, el punto número 1 es el trámite de datos
se hacen conforme a políticas de privacidad sin aplicada. El punto número 2 es no se manejará información crítica ni se conectará a Internet. El último punto, que es el punto número 5, es la viabilidad temporal. Tiempo, se divide en dos puntos, el cual el punto número 1 es tiempo estimado por semana o mes. O sea, que el proyecto estará desarrollando por semana si la empresa lo requiere en un tiempo corto. Si no lo requiere tan pronto, se puede desarrollar en meses para que su funcionamiento sea mucho mejor y más preciso. Y el punto número 2 es resultados humanos disponibles para cumplir el cronograma. Después tenemos el apartado de planteamiento y diseño, el cual en este apartado se encuentran varios puntos, como se puede dar a ver, el primer punto es inicio y análisis, y el cual se divide en dos puntos. El punto número 1 es, se identificó la necesidad de creación de un sistema que facilite la recolección de análisis de datos de una encuesta. Punto número 2 se decidió usar Microsoft Access para su capacidad de integrar información, tablas y gráficas. Ahora, en el segundo punto o apartado es el diseño, los cuales está dividido en varios puntos. Primer punto es, se estructuró el proyecto con tres módulos principales. El segundo punto es formulario para capturar encuestas. El tercero, tabla para almacenar los datos. El cuarto, consulta más gráfica para visualización los resultados automáticamente. Y el último punto es el diseño fue sencillo y funcional. Usan etiquetas y cuadros de texto sin elementos complejos. En la gráfica no se usó mucho diseño, ya que como solamente lo van a hacer los directivos para ingresar información y implementar en sus papeles de documentos, la gráfica nada más se va a implementar esto nada más. El tercer punto es el desarrollo y construcción. Se crearon los objetivos en Access, formularios con preguntas, tablas vinculadas automáticamente, consultas que resume datos, gráfica analizada a la encuesta. El último punto es, se vinculó todo para que la gráfica se actualice automáticamente al guardar una encuesta. El último punto es pruebas. Se realizó pruebas funcionales para verificar que los datos se guarden correctamente, que la gráfica muestre los resultados reales, que no haya, que no haya errores al navegar entre los apartados. En el punto de implementación se ubican dos puntos importantes, el cual es el sistema se dejó listo para uso con datos reales. El segundo punto, se explicó su uso o posibilidades a usuarios, compañeros, profesores. En el punto de mantenimiento son cuatro puntos importantes, ya que se tienen que tomar muy en cuenta al momento de dejar ya el proyecto funcionando a los administrativos. El primer punto es planificó un mantenimiento periódico para sí, periódico. Revisar la encuesta necesita cambios, actualizar campos o preguntas, verificar que la gráfica siga funcionando correctamente. En el apartado de análisis de requerimiento, en el entorno que se realizó es para el área de administrativo, ya que es para facilitar las observaciones de la terminal, aunque los usuarios y para lograr la creación de este proyecto se utilizó el programa de Access, ya que nos facilita la creación y elaboración de la base de datos con gráfica, YouTube y ChatGPT como guía para los problemas o dudas que se iban presentando al momento de crear el proyecto.
el cuestionario y la empresa ya tenía predeterminados para capturar la información sobre las áreas que quieren observar y las quejas de los usuarios fueron pocas las herramientas que se utilizaron, las cuales son computadora con conexión a Internet, el programa de Microsoft Access y Google. Después, en el siguiente punto, explicaremos la gráfica, que está construida como, por ejemplo, se podrá definir qué es la estructuración de cómo está desarrollado el proyecto. Que, por ejemplo, aquí trae los apartados de definir requerimientos, planificación, creación de gráfica, selección tipo de gráfica. Ahí se selecciona para la gráfica que se va a llegar a construir y los de administrativos entiendan cómo es que se debe de leer la gráfica. Después viene seleccionar campos, configuración de opciones de la gráfica, personalizar la gráfica, agregar el título para que la gráfica tenga un título y sepan sobre qué es la gráfica. Agregar el tipo de los ejes, guardar y visualizar el diseño de la gráfica. Esto nos va a ayudar a que ya esté la gráfica terminada y ya se puede estar utilizando de día a día. Ya después del diagrama, tenemos el diagrama de Gantt, que en resumen se podrá decir que es como una planificación del trabajo del proyecto que se va a ir realizando cada día o cada semana. Como por ejemplo, la creación de los campos se realizó en 2 semanas, ya que la investigación de información, de preguntas, de todo eso lleva tiempo. Y luego la creación de los campos, de cómo van a ir conformados cada campo, eso se hizo en otra semana. Así que es un plan de trabajo del proyecto y de en cuánto tiempo se va a terminar. Después tenemos el diseño de interfaz, el cual es ya la explicación de la estructuración y de cómo se fue desarrollando el proyecto en su funcionamiento. Primero tenemos la maquetación gráfica, el cual es el diseño del modelo de datos, la tabla y las relaciones. Aquí se puede observar ya la tabla terminada, el que es el de los campos, es donde ingresamos la información para que se vayan acumulando la información y ya se puede empezar a ingresar la, la información. En la creación de la tabla ingresamos los campos, que es fecha, puntualidad, limpieza de transporte, limpieza de instalaciones, servicio en taquilla, problemas en los asientos y observaciones. Las observaciones son las quejas que luego nos hacen los usuarios, lo cual aquí se van a quedar registradas y nos van a empezar a ayudar en problemas que no tengan como que muchas relaciones de arreglar luego es en los personal, en los conductores de que tienen problemas. Ya después tenemos lo que es la consulta de evaluaciones. Aquí en esta consulta nos va a ayudar a que la información que se ingresa en los campos va a pasar a la consulta. Esto nos va a ayudar y permitir de que al momento de ingresarlo a la gráfica nos lance la información como es correctamente, ya que sin la consulta nos puede mover información o nos puede llegar a mover el formato. Ya después tenemos lo que es la encuesta. Esto nos va a permitir que al momento de meter información, se puede decir, por ejemplo, el jefe, el que es el encargado de la central, al momento de meter la información no se confunda ni se revuelva con los datos que ya metió anteriormente, ya que con esto nos va a ayudar a que semana por semana o, por ejemplo, día por día meta información si es que se llegó a presentar una queja nueva. Y por último tenemos lo que es la gráfica. Aquí ya se está visualizando la información de cada mes. Esto nos está permitiendo averiguar en qué áreas
es más afectada sin que otras, y hubo incremento y decremento en los resultados. Ya después tenemos el punto 3.5, que es determinar las competencias profesionales a través de las estadías, el cual incluye el punto de construcción del proyecto. Como podrán observar y como ya les había comentado anteriormente, aquí está la elaboración de los campos. En la tabla de datos tiene 4 apartados, en el cual se divide en los campos, la gráfica, la consulta y la gráfica, ¿no? En las evaluaciones, en este apartado tiene los campos de la fecha, puntualidad, transporte, de limpieza, transporte en instalaciones, servicio en taquilla, problemas y asientos, y las observaciones, claro, ¿no? Como les había comentado anteriormente. En cada campo tiene su tipo de dato, ya que sin el tipo de dato no se puede meter bien la información, ya que nos va a lanzar un error o nos va a lanzar información revuelta. En la consulta de evaluaciones. La consulta de evaluaciones se creó en este apartado, es la consulta de la primera tabla de campo. Se hizo una consulta para que la gráfica pudiera actualizar cada vez que se meta nuevas información. En este apartado nos fuimos al apartado de crear, y en una parte nos parecía crear consulta. Al momento de picar nos lanzaba una tabla, el cual nos lanzaba todos los tipos de campos que habíamos creado. Claro que escogí el de evaluaciones para que sea más fácil la información de trasladar y no se revuelva. En las evaluaciones se creó un formulario para que el momento de ingresar nuevos datos esté la opción de ingresar de una forma más fácil y visualmente mejor, en lugar de las tablas de la base de datos. El formulario se creó a partir de la primera parte, que es los campos. A partir de ahí nos vamos al apartado crear y le ponemos en crear formulario. Automáticamente nos va a ayudar Access a crear ya el formulario a través de los campos que pusimos, sin tener que estar metiendo mucho diseño. Después tenemos el informe de gráfica en evaluaciones. En este informe se tuvo que crear un informe en blanco para poder realizar y crear la gráfica. Para crear la gráfica, una vez que tengamos el formulario en blanco ya hecho, nos vamos a diseño de formato. Ahí nos va a aparecer un apartado donde nos van a aparecer varias herramientas. Al momento de abrirlo, nos va a lanzar muchas más herramientas. Nos va a aparecer una gráfica, en cual vamos a dar clic y nos va a lanzar como que un asistente para la gráfica, y nos va a pedir que escojamos en tablas o consultas o ambas para destinar de dónde va a sacar la información. Una vez que le pongamos en consulta, le ponemos la consulta que nosotros tenemos creados. Que una vez que le pongamos continuar, nos va a pedir escoger los datos o campos que queremos ingresar a la gráfica. Una vez que ingresemos los campos, le ponemos en siguiente. Una vez dado el otro paso, nos va a pedir el tipo de gráfica que nos va a lanzar. Nos va a lanzar diferentes tipos de gráficas. Este, Como por ejemplo, yo escogí la gráfica de columna, también está la gráfica de línea, gráficas en 3D, la gráfica redondas, bueno, circulares, ¿no? Una vez que le pongamos continuar, nos va a pedir seleccionar en el eje X y el eje Y qué tipo de información es la que se va a meter. Una vez dado la información, bueno, escogida la información en cada eje, la ponemos en siguiente. Nos va a pedir un nombre para la gráfica, para que se pueda guardar y sin tener muchos problemas. Una vez que le pongamos el nombre, le ponemos en finalizar. Ya dado esto, solamente queda empezar a ingresar información para que en la gráfica se pueda visualizar de una manera correcta y ordenada.
Después tenemos el análisis de fortalezas y oportunidades de su ejecución. En las fortalezas tenemos como varios puntos, que es la facilidad de usar todo en un solo lugar, desarrollo rápido, integración con Microsoft Office, vista de relaciones visuales. Y como debilidades de su ejecución son limitado para grandes volúmenes de datos, riesgo de corrupción del archivo, poca estabilidad, limitación de control de seguridad, interfaz poco moderna. Y con esto damos concluido el capítulo número 3 y en el capítulo número 4 son las conclusiones. Que se pueden encontrar las aportaciones y sugerencias. Algunas de las aportaciones son: facilita la recolección de datos, el formulario permite que captura de manera rápida y organizada información sobre puntualidad, limpieza y otros aspectos claves. Automatización de análisis gráfica a la consulta y al gráfico vinculado. Y esas son algunas de estas, entre muchas que han llegado a darse a conocer. Algunas de las sugerencias son: esto mejora la experiencia de su uso y evita que se repitan datos del riesgo anterior. Añadir un botón de actualización en gráfico. Aunque se actualice solo el archivo, se puede usar un botón con código. Mejorar la interfaz del formulario. Esto se tiene que mejorar, ya que al momento de ingresar la información no hay cómo guardarla, ya que al momento de crear el formulario no me lanzó eso, sino que yo lo voy a tener que llegar a implementar en un futuro, o se va a tener que llegar a implementar. Usar colores suaves y chorrentes para que sea más agradable visualmente el formulario. Hacer una tabla para niveles de satisfacción, por ejemplo, del 1 al 5, muy malo, malo, regular, bueno o excelente. En las conclusiones tenemos el apartado que dice: en el escenario observé que nadie estaba al tanto de los problemas que se dan a conocer día con día, ya que las quejas se mandaban a una base de datos de la empresa y no a una que tenga la terminal. Por eso el momento de diseñar la base de datos con gráfica, traté de hacerlo lo más complejo y completo para que el área donde va dirigido este proyecto no se le dificulte mantener información o manipular los campos o las consultas. Al igual se creó una gráfica con un aspecto sencillo para que al momento de hacer las comparaciones sea muy rápido y efectivo. El desarrollo del proyecto permitió demostrar los aprendizajes claves del perfil de egreso, tales como fueron: uso de herramientas tecnológicas, resolución de problemas reales, pensamiento crítico y analítico, trabajo autónomo y profesional con comunicación y resultados. Ya después tenemos algunos de los beneficios para la empresa son: mejora el control de calidad, ahorro de tiempo en el análisis, toma de decisiones basada en datos reales y por último tenemos la espacio para la voz de los usuarios. Ya con esto doy terminada por esta presentación. Espero y les haya ayudado y servido mucho a los que lleguen a ver esto, ya que con esto pueden llegar a ver o aprender algo ante cómo se puede llegar a usar la herramienta de Microsoft Access, ¿no? Y gracias por su atención.